Asimismo, siguiendo la línea de los videos, vamos a hacer lo siguiente. Como ya hemos aprendido a nombrar variables y hemos tomado en consideración cada uno de estos cambios y las implicaciones de nombrar variables, por ejemplo, si ustedes tienen algún inconveniente, en dado el caso, cuando utilicen las variables, puede suceder esto. Uno, que ustedes utilicen, por ejemplo, el nombre de la variable, sin embargo, que a la par exista un número. Y les va a dar el siguiente error. Si ustedes presionan igual y escriben bebidas empacadas, les va a aparecer el siguiente error: desbordamiento. ¿Esto por qué sucede? Cuando ustedes tengan el error de desbordamiento, esto significa que hay una variable o más variables a la par de donde ustedes están ingresando al rango. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar este rango o todos los datos que estén en este rango y van a ver que no va a haber ningún inconveniente. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si ustedes escriben bebidas espacio empacadas y le dan enter? Va a suceder lo siguiente: Excel no va a reconocer esa variable. Recuerden que cuando Excel nombra las variables va a aparecer lo siguiente: por ejemplo, bebidas guión bajo empacadas. Esto cuando ustedes agreguen algún espacio o los nombres que ustedes estén nombrando contengan un espacio como recordatorio. Por consiguiente, vamos a hacer la siguiente parte. Yo les diría, lo más sencillo que podemos hacer es copiar la parte principal y pegarla acá abajo. Y acá les voy a decir, vamos a eliminar nuestro formato condicional, porque realmente no nos va a servir ahora. Entonces podemos hacer lo siguiente: utilizar los mismos datos que están en esta parte. Entonces solo copiamos y pegamos los datos. También tenemos que nombrar lo que vamos a estar realizando. Lo que vamos a estar realizando ahora se llama análisis vertical o estados de resultado de tamaño común. Esto para que ustedes sepan sobre qué están trabajando. Esto les ayuda mucho cuando estamos identificando variables e incluso cuando estamos identificando el trabajo. De lo contrario, les va a costar posteriormente recordar sobre qué estamos hablando, o van a tener que verificar cada una de las fórmulas para saber qué análisis utilizar. Entonces, también recordemos que lo que queremos hacer ahora es determinar la proporción porcentual. Entonces, vamos a seleccionar y a cambiar el formato desde la parte de inicio, número, y presionamos porcentaje. Y le vamos a agregar 2 decimales. Por consiguiente, vamos a comenzar nuestro análisis vertical, en el cual vamos a decir que las bebidas empacadas necesitamos conocer cuál es la proporción de las bebidas empacadas en función al total de ingresos. Mucho cuidado con las fórmulas que utilizan, pero es prácticamente esto. Igual, bebidas concentradas sobre el total de ingresos. Bebidas en Latinoamérica sobre el total de ingresos. Todas las fórmulas que vamos a estar utilizando para el análisis vertical son sobre el total de ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer cuál es la proporción sobre el total de ventas que nosotros estamos, ya sea percibiendo o gastando, sobre el total de ingresos o ventas.
Y acá podemos hacerlo de dos vías. Vamos a realizar la suma del total de ingresos y nos dará el 100%. Si ustedes llegan a tener una cantidad mayor, quiere decir que han hecho el cálculo erróneamente. Entonces tendrían que verificar en la parte de arriba si ustedes nombraron bien sus variables. En el costo de ventas vamos a hacer lo siguiente. Costo de ventas dividido total de ingresos. Margen bruto dividido sobre el total de ingresos y así sucesivamente para cada una de las variables. Gastos generales, administrativos y de venta sobre el total de ingresos. De igual manera, utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones sobre el total de ingresos. Acá sucede esto. Si ustedes se dan cuenta, yo solo escribí total. Entonces no hay ninguna de las fórmulas o de los nombres que hemos asignado que Excel reconozca. Lo corregimos a seleccionar el total de ingresos y Excel va a reconocer sobre qué estamos hablando. Utilidad antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Recuerden que tienen que ser muy cuidadosos con la variable que están utilizando. Por ejemplo, esto quiere decir que tiene que coincidir el nombre que tienen a la par con la fórmula que estén utilizando. De lo contrario van a tener una cantidad que va a estar errónea. Amortización de intangibles dividido el total de ingresos, utilidad antes de impuestos e intereses dividido total de ingresos, ítems no recurrentes dividido total de ingresos, intereses, gasto dividido el total de ingresos, intereses, producto dividido el total de ingresos, utilidad antes de impuestos dividido el total de ingresos, impuesto sobre la renta dividido sobre el total de ingresos y tasa impositiva interés de la minoría dividido sobre el total de ingresos y por último utilidad neta sobre el total de ingresos para tener nuestro análisis vertical del estado de resultados. Acá lo último que podemos hacer es agregarle bordes a nuestro formato. Asimismo, nosotros vamos a realizar el análisis horizontal de nuestro estado de resultados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para simplificarlo, vamos a tomar los datos que ya tenemos contenidos en el de tamaño común. Y únicamente le vamos a cambiar el nombre. Recuerden que ahora no vamos a estar hablando de análisis vertical, sino análisis horizontal. Bajo la misma línea vamos a estar tomando porcentajes sobre nuestro análisis horizontal. Y prácticamente, ¿qué es el análisis horizontal? Son los crecimientos que va a tener año con año cada cuenta que nosotros estemos analizando. Por ende, vamos a decir lo siguiente. Nuestro análisis horizontal va a ser igual al paréntesis, la resta del valor de bebidas empacadas del año 2021 menos el valor de bebidas empacadas del año 2020, cerramos paréntesis, dividido la cantidad del año 2020. Esto quiere decir que vamos a tener un aumento del 10%. Si ustedes recuerdan, les había dicho que tenemos que agregar dos decimales. Entonces, nosotros podemos simplificar esto. Para no estar haciendo cada uno de los crecimientos, podemos utilizar
seleccionando la celda y utilizando la cruceta podemos arrastrar hasta el año 2016 y hasta utilidad neta. Acá me van a decir ustedes qué pasa, por qué me da error alguna de las fórmulas. Si nos regresamos al estado de resultados, ustedes se van a dar cuenta que hay celdas que no tienen valor. Por ejemplo, en el 30 de septiembre de 2017 no tengo la proporción de bebidas empacadas, concentradas y en Latinoamérica, incluso otros. Solo tengo el total de ventas. Entonces no va a reconocer ninguna cantidad de Excel. Por lo tanto, me va a dar error porque va a ser una división entre cero. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Para eliminar los errores y no estar seleccionando uno por uno, yo les he mostrado una opción que tiene Excel, la cual se llama buscar y seleccionar, ir a especial, celdas con fórmulas y tenemos que deseleccionar números, texto y valores lógicos. Le damos a aceptar y nos va a seleccionar las celdas que contengan errores. Y por último, aplicamos bordes. Ustedes me van a decir, ¿por qué no arrastré todas las fórmulas hasta el año 2015? Cuando yo estoy realizando una comparación del año 2015, se van a percatar que no tengo los datos del año 2014. Entonces no puedo evaluar el crecimiento que sucedió en ese año. Bajo esta línea les diría, es muy fácil realizar este tipo de análisis y no les debería de llevar demasiado tiempo. Solo tienen que ir preparándose poco a poco para la utilización de Excel. Asimismo, vamos a hacer el análisis vertical y el análisis horizontal de el balance de situación general. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Ustedes van a darse cuenta que ahorita tenemos la duplicación de datos. Sin embargo, vamos a borrar las reglas para que no haya ningún inconveniente. Entonces, recuerden que tenemos que nombrar análisis vertical o entre paréntesis balance general de tamaño común. Y acá podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir que efectivo y equivalentes de efectivo dividido sobre el total de activos va a ser igual a la proporción de tamaño común. Recuerden, esa es la gran diferencia que existe entre el estado de resultados y el balance general. Yo voy a estar dividiendo cada una de estas proporciones sobre el total de activos si estoy trabajando en el balance general y sobre el total de ingresos o el total de ventas si estoy trabajando en el estado de resultados. Enter. Recuerden que estamos hablando de proporciones, entonces debemos modificarlas. Y 2 decimales. Asimismo, vamos a hacer para cada una de las cuentas. Cuentas por cobrar dividido el total de activos. Inventarios dividido el total de activos. Otros activos corrientes dividido el total de activos. Igual total de activos corrientes dividido el total de activos. Acá, propiedad, planta y equipo neto dividido sobre el total de activos. Y así sucesivamente para cada una de las cuentas. Crédito mercantil sobre el total de activos. Inversiones a largo plazo sobre el total de activos. Otros activos fijos dividido sobre el total de activos. Acá para el total de activos pueden hacerlo de dos vías. Ustedes pueden sumarlo y la suma va a tomar a partir del total de activos corrientes hasta otros activos fijos. Y acá les debería de dar el 100%. Sin embargo,
puede significar que ustedes tomaron alguna cuenta que esté incorrecta. Entonces, vamos a verificar intangibles, crédito mercantil, inversiones a largo plazo y otros activos fijos. Si no, lo que podemos hacer es total de activos dividido sobre el total de activos para que ustedes tengan el 100% completo. Esto para que no tengan ningún inconveniente con las cuentas que están utilizando. Recuérdense que todos estos datos están nombrados en Excel. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tomar las cuentas por pagar también, dividido sobre el total de activos, no ingresos. Gastos acumulados dividido sobre el total de activos y así sucesivamente. A proporción de la deuda, ingresos diferidos, obligaciones corrientes sobre el total de activos y así sucesivamente. Total de pasivos corrientes dividido sobre el total de activos, deuda a largo plazo sobre el total de activos, otros pasivos sobre el total de activos, el total de pasivos dividido sobre el total de activos. Recuerden que financiamiento de los accionistas es un nombre. Por ejemplo, si ustedes lo agregan, es decir, patrimonio neto, y lo dividen sobre el total de activos, les va a dar 0. ¿Por qué? Porque si ustedes verifican, acá no hay ninguna cantidad. Entonces, mucho cuidado cuando están utilizando títulos. Capital pagadero dividido total de activos, utilidades retenidas sobre el total de activos y total de patrimonio neto dividido sobre el total de activos. ¿Estamos, jóvenes? Este sería el análisis vertical del balance general. También podemos hacer lo siguiente. Recuerden que tenemos que realizar el balance general, pero en análisis horizontal. Entonces nosotros también vamos a copiar las cuentas que contengan el balance general y vamos a decir lo siguiente. Efectivo y equivalentes de efectivo, paréntesis, el valor que tenga efectivo y equivalentes de efectivo en el año 2021 menos el año 2020 dividido la cantidad del año 2020. ¿Esto para qué lo realizamos? Porque nosotros queremos ver qué variación hay del año 2020 al 2021. Esto en números porcentuales. Acá ustedes se van a dar cuenta que me va a aparecer un 136%. ¿Esto qué significa? Que el efectivo y equivalentes de efectivo disponible al final del año es del 136%. Incluso recuerden que no vamos a estar utilizando el año 2015. Entonces vamos a tener lo siguiente. Recuérdense que también tenemos que eliminar todos los datos que tengan error. Por ejemplo, las celdas que tengan errores por división a 0. Eliminamos y propiamente ya tenemos nuestro análisis vertical. Esto únicamente es para los cálculos. Esto no quiere decir que nuestro análisis se quede hasta ahí. De primera mano, yo quiero que ustedes sepan cómo calcular esta parte en Excel y después nosotros ya vamos a empezar a platicar sobre cómo podemos realizar estos análisis y cuál es el porqué de estar realizando cada uno de estos análisis. Por lo tanto, yo les diría que hasta acá podríamos dejar la siguiente sesión sobre análisis horizontal.